Muy bien, chicos, pues buenas noches. Muy bien. El día de hoy habíamos comentado, vamos a estar abordando esta dimensión del sendero, particularmente la presentación que del mismo hace la tradición conocida como la de las etapas del camino al despertar. Esto es la aproximación conocida como gradualista al despertar y la forma en que la misma se ha venido codificando dentro del contexto del universo cultural, espiritual y contemplativo tibetano y particularmente dentro de la tradición reformada del budismo tibetano, esto es la tradición Gelugpa, aunque puede decirse que esta estructura del sendero es común para la totalidad de la presentación que del mismo hace el budismo tibetano en general, podemos decir. Recordarán que hemos estado abordando la relación que establecemos con el camino que conduce al despertar a través de tres diferentes etapas, lo que también tendrán presente se acentuó y se señaló muy puntualmente el fin de semana en la presentación que hiciera Dorje Lopon Hunli de los cuatro dharmas de Gampopa, que también pertenecen a esta tradición de la instrucción gradual del camino al despertar. Y de hecho, representa una versión igualmente importante y fundacional como lo es la de la tradición Gelugpa. Gampopa escribió un texto muy famoso, entre varios, que se conoce como el ornamento de joya de la liberación, que en estructura es muy similar a la gran exposición de las etapas al despertar de la Matsonkapa. De hecho, los dos son derivados de la instrucción de Atisha y la tradición que él fundó, que es la tradición Kadampa. Recordarán que ahí lo que se pretende es tratar de sistematizar la totalidad del sendero y la variedad de diferentes enseñanzas e instrucciones contemplativas que le comprenden para facilitar la manera en que nosotros lo abordamos. Y se divide en tres, ¿no? La instrucción y enseñanza que se concibe propia para el practicante de capacidad inicial, la instrucción y la enseñanza que se señala central para el practicante de capacidad intermedia y la instrucción que se plantea como relevante para el practicante de capacidad superior. Recordarán que esa capacidad en buena medida se define o se sustancia en el tipo de motivación con la que el individuo se vincula a este esfuerzo de desarrollo evolutivo. El practicante de capacidad inicial, en esencia, es la persona que busca beneficios temporales y beneficios de un poco más largo plazo. Esto es la mejoría de esta particular vida y la mejoría de vidas futuras. Esto es la evasión de renacer en reinos inferiores, particularmente los de los seres paranoides, los de los seres fantasmales y los animales, ¿sí? El practicante de capacidad intermedia, que representa quien realmente se engarza a una motivación espiritual por vez primera, lo que busca es liberarse enteramente de la existencia condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión, aunque la motivación de ese practicante es todavía una primariamente individual. Busca este objetivo para sí mismo, ¿no? Y el practicante de capacidad avanzada es aquel o aquella que busca este objetivo, la liberación plena del samsara, el reclamo de la plenitud del despertar y la iluminación, no solo para sí mismo, sino también para los que le rodean. Este practicante es aquel o aquella en el que nace o en la que nace esta muy honda, poderosa y transformadora mentalidad que es la bodhicitta, ¿sí? Estamos abordando entonces la instrucción que ahora es propia del practicante de capacidad superior y dentro del contexto de esta, las enseñanzas que tienen que ver con el refinamiento y el cultivo de la bodhicitta. Dentro de estas enseñanzas encontramos una colección de diferentes herramientas contemplativas, todas asociadas a la instrucción de la tradición Kadampa y por tanto de la Matisha, la que es propia de las etapas del camino al despertar. La meditación de las 6 causas y su consecuencia,
precisamente para el desarrollo y cultivo de la bodhicitta, la meditación del intercambio del uno por el otro, otra práctica que sintetiza estos dos métodos y se le atribuye a Lama Tsongkhapa, y una, digamos, forma sintética de aplicar estas herramientas, que es la propia práctica del tomar y el dar. La práctica de las 6 causas y sus consecuencias se le atribuye a Lama Asanga, un gran contemplativo y adepto indio, uno de los grandes maestros de Nalanda, quien viviera en el siglo IV y V de la era moderna. La tradición de igualar el uno con el otro se le atribuye a Shantideva, quien vivió en el siglo VIII. Y la práctica del tomar y el dar es una que, si bien está esbozada en estas aproximaciones, sistematiza a Shantideva en el camino de vida del Bodhisattva, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar primariamente con esta metodología, la metodología de las 6 causas y su consecuencia. La semana pasada hicimos una presentación sucinta de la misma, recordarán, y había comentado, esta semana trabajaremos con la versión detallada, ¿ok? Ahora, más que presentar académica o conceptualmente esta meditación, siento que lo que vale mucho la pena es que intentemos implementarla contemplativamente en sus diferentes pasos. Es una práctica larga, es muy detallada, ¿verdad? Entonces la idea es ir tomando cachos de la práctica, descansar por un momento, refrescar la atención y después asumir la subsecuente. Muy importante que tengan presente que esta guía de meditación la hemos preparado para ustedes, está presente en la guía de la práctica del camino gradual, precisamente en la página de recursos en el Moodle de Casa Tibet. Si ingresan a la misma, hay un capítulo que se llama Lamrim, y dentro del contexto del Lamrim está este texto. Accederán a las meditaciones para el practicante de nivel superior, y la primera es la meditación de las 6 causas y su consecuencia. ¿Ok? Eso es si requieren el texto. Muy bien. Ahora, decíamos que el objetivo fundamental de este sistema contemplativo es el cultivo de esa mentalidad conocida como la bodhicitta, Chanchup Kisem, como se le llama en la lengua tibetana. Sem, una mente o conciencia chitta, que se orienta a Changchup o Bodhi, esto es, al despertar, al estado y la condición de la lucidez. Para ello se requiere cultivar 2 diferentes cualidades, ¿sí?, que corresponden a lo que conocemos como la bodhicitta relativa y la absoluta. La bodhicitta relativa precisamente se centra en el desarrollo sistemático de la bondad amorosa y la compasión, y también el regocijo y la imparcialidad, esto es, los 4 pensamientos inconmensurables, a los que nosotros abordamos a través de una vía especial, ¿sí? Ahora, esta metodología, la de las 6 causas y su consecuencia, primariamente trabaja con la imparcialidad, la bondad amorosa y la compasión, ¿sí? Y recordarán que este es un método que nosotros simultáneamente utilizamos para fortalecer nuestro entendimiento de la interdependencia, del surgimiento dependiente, y a través del entender el surgimiento dependiente abordar la segunda dimensión de la bodhicitta, que es la bodhicitta absoluta. Entendiendo por la bodhicitta absoluta la comprensión directa y correcta de las cosas como son, y que, saben muy bien, en este contexto se refiere a la comprensión de la vacuidad, la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos externos e internos, y su contraparte, que es lo que llamamos pratitya samutpada o tendrel, el surgimiento dependiente. El surgimiento dependiente es algo que nosotros podemos abordar y fortalecer a través simultáneamente de esta particular aproximación, la del desarrollo sistemático de la bondad, del amor y la compasión. ¿Ok? Entonces vamos a cultivar la bodhicitta relativa primariamente, aunque esta nos va a conducir a la absoluta, ¿sí? Naturalmente, y en un inicio, esta iniciativa va a trabajar con la bodhicitta aspiracional, pero la idea es que poco a poquito, y hay una fase de esta meditación en donde lo que se busca es que nosotros fortalezcamos la bodhicitta de acción, ¿sí? Por ejemplo, en la bodhicitta aspiracional trabajamos con ideas como: qué maravilloso sería que todos los seres sensibles que han sido cercanos como una madre fueran felices y dejen de sufrir, ¿sí? Y en la dimensión de la bodhicitta de aplicación, esto se trabaja con la afirmación:
puedan ser felices y dejar de sufrir, y pueda yo involucrarme de la forma que sea propicia y necesaria para detonar este objetivo y esta meta. ¿Ok? Ahí ya hay un compromiso personal para lograr y hacer esto. Bueno, entonces esta metodología de las 6 causas y su consecuencia empieza con un preámbulo, ¿sí? Y ese preámbulo es una fase de la meditación que se concibe como el cimiento de la misma y que tiene por objetivo el cultivar la mentalidad de la imparcialidad, ¿sí? Ahora, la imparcialidad en el contexto de la tradición budista no se refiere a la noción o a la expectativa o idea de ver a todos iguales, porque esto sería pues algo absoluto y completamente esquizoide, ¿no? Evidentemente, todos aquellos con los que nosotros convivimos no son exactamente iguales, ¿no? No lo son en términos de edad, no lo son en términos de género, no lo son en términos de cultura, condicionamientos y circunstancias, ¿verdad? El tratar de poner a todo mundo en un solo vaso, pues sería una iniciativa, les digo, esquizoide, ¿no? Entonces lo que entendemos por imparcialidad es algo diferente. Y aquí lo que se busca es que podamos generar una actitud de empatía en torno a una dimensión de comunalidad que está presente en todos los seres sensibles. Trátese de aquellos que yo concibo cercanos o amigos, de los que concibo con indiferencia o aquellos a los que me vinculo con aflictividad, con ira, enojo o aversión. Todos, sin excepción, desean ser felices y dejar de sufrir. Vamos a dividir entonces esta aproximación preambular o preparatoria contemplativa para la meditación de las 6 causas y su consecuencia en 3 puntos, ¿no? El primero, el reflexionar cómo desde su punto de vista, el de quién, amigos, enemigos y los que me son indiferentes o extraños, ¿verdad? Todos, en efecto, están movidos por el motor de la aspiración al bienestar, la felicidad y la trascendencia del conflicto, el dolor y el sufrimiento. Si ustedes lo contemplan, lo analizan, lo exploran, se darán cuenta que este es en efecto el motor por el cual todos obramos, por el cual todos hacemos la totalidad de las actividades que desempeñamos. El segundo punto es reflexionar acerca, ahora desde nuestro punto de vista, ¿sí? Cada uno de ellos, estos que vemos como amigos, enemigos y extraños, o que vemos con indiferencia, cada uno de estos individuos, a lo largo del tiempo sin principio, en la infinitud del samsara o la existencia cíclica, han sido cercanos a mí, ¿verdad? También es cierto que han sido a mí indiferentes y han sido mis enemigos, ¿sí? Y por lo tanto, y sin importar qué lado sea el que se considere, el tuyo, el de los otros, pues no tiene sentido ni exagerar los sentimientos de cercanía, ni exagerar simultáneamente los sentimientos de alejamiento. Entonces no deberíamos de valorar a una persona como básicamente bueno y a otra como mala, aunque las acciones que realicen en ese preciso momento sean buenas o malas, útiles o dañinas, porque no hay razón alguna para ser amables con una persona y no con otra, ¿sí? Si bien es cierto que las personas son amigos o enemigos temporalmente, que nos ayudan o nos lastiman en un momento determinado, es un error utilizar ese tipo de condición cambiante como fundamento para sentir una atracción o un odio inflexibles hacia unos o hacia otros. ¿Se entendió eso? Entonces, esta es la meditación de preparación para la de las 6 causas y su consecuencia. Entonces, si me permiten, lo que pretendo hacer el día de hoy es centrar nuestra sesión en cada una de estas secciones de práctica para que se familiaricen con ella, ¿ok? ¿Cómo se hace? También es muy importante que tengan en cuenta que estas son meditaciones analíticas, y siendo meditaciones analíticas constan de 2 fases. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las 2 fases de la meditación analítica? Análisis, que es un proceso conceptual, intelectual, y después el de posicionamiento. También se le llama a veces de familiaridad, en donde la idea es descansar en la conclusión a la que esa meditación pretende llevarnos y permitir que el significado de la misma ahonde en nosotros, permee,
¿verdad? Profundice y lo haga de una forma más orientada a una experiencia anímica a conceptual. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bueno, para esta meditación entonces, vamos a ir por partes. Ahorita vamos a abordar la primera fase, que es la de la imparcialidad, ¿sí? Vamos a preparar nuestra meditación como lo hacemos siempre, con todos sus componentes. La yoga de las 9 respiraciones, un poquito de shamatha, ¿verdad? Los pensamientos que orientan a la mente al despertar, y luego nos dedicamos a esta práctica. Pausamos, explicamos la siguiente fase y nos dedicamos a esa. ¿Y ahí? ¿Les parece? Bien, hagamos esto entonces. Comencemos entonces con la yoga de las 9 respiraciones. Y recordemos, para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo nuestro cuerpo se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado, 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo cono o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan con el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma. Intentemos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, la energía contaminada de la que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía la blanca, 3 para el femenino la roja, y culminamos con la aplicación del Bumpachen, o la yoga de la gran vasija, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul,
Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos así los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central. Purgamos el sistema de energía sutil y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, abrazándole en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las narinas de las fosas nasales en el orden correspondiente a este ejercicio. Simultáneamente presionaremos ese punto de acupresión 4 dedos por debajo de la axila en el medio del torso. Y con esta instrucción llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica y la recolección del respirar. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción.
Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa; y la de la meditación, que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria y elemental dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos el natural complemento que la misma opera en relación a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla. Su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que ese evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental.
y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como identificar, debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas. Finalmente comprendamos las limitaciones que son propias o endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir, y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el camino, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Shula Kyabsun Chio, Gendrina Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Shula Kyabsun Chio, Gendrina Kyabsun Chio. Y ahora abordemos la práctica de las 6 causas y su consecuencia, comenzando por su fase preambular, la meditación de la imparcialidad. Comencemos por explorar y analizar la naturaleza de la experiencia de vida de los seres con los que interactuamos y convivimos. Nuestros amigos como punto de partida, aquellos que hoy nos son indiferentes, y también los que contemplamos como nuestros enemigos. Para empezar, exploremos cómo desde su punto de vista, el motor que anima la totalidad de sus diferentes actividades vitales es claramente la búsqueda del bienestar y la felicidad, como la evasión, el distanciamiento y la trascendencia del dolor. No nos conformemos con este señalamiento. Realmente analicemos y exploremos desde el punto de vista del otro, como este es el objetivo y motor primario que anima su vida. Comencemos por los amigos. Después movámonos hacia los que consideramos indiferentes. Y finalmente abordemos a nuestros enemigos. ¿No es cierto que, en realidad, están movidos por su aspiración de bienestar y su deseo de trascender el dolor? Exploremos esto por unos minutos. Y al final dejemos que esa convicción se enraice en nosotros, penetre como una profunda convicción.
un muy hondo entendimiento del motor primario por el cual todos los seres sensibles son movidos. Y ahora examinemos el mismo tópico, pero desde el punto de vista de nosotros mismos. Pensemos como todos estos individuos, todos estos seres a lo largo del tiempo sin principio, en algún momento han sido a nosotros cercanos y nuestros amigos. Como simultáneamente manifestarán ese estado y condición de nueva vez certeramente en el futuro. También contemplemos como a lo largo del tiempo sin principio todos estos han sido en algún momento a nosotros indiferentes y volverán a hacerlo en el futuro. Y finalmente contemplemos como a lo largo del tiempo sin principio todos estos han sido en algún momento nuestros enemigos y muy probablemente lo volverán a hacer en el futuro. Y por lo tanto, sin importar cuál sea el lado o dimensión que consideremos, el punto de vista del otro, el propio, no tiene sentido exagerar los sentimientos de cercanía o de alejamiento. No deberíamos de valorar a una persona como básicamente buena y contemplar esa condición como estable y perenne, y a otras como absolutamente malas, aunque las acciones que realicen en este momento sean de un lado o el otro, útiles o dañinas. Por tanto, no hay razón alguna para justificar ser amable con unos y hostil hacia otros. Y si bien es cierto que las personas son amigos o enemigos temporalmente, que nos ayudan y nos dañan en un momento dado, es un error utilizar esta condición cambiante como fundamento para sentir una atracción, un odio inflexible hacia ellos. Y reflexionemos sobre esto por un momento. Descansemos en esa conclusión a la medida de nuestras posibilidades libres de elaboración.
Y ahora descansemos por un momento. Refresquemos nuestra atención. Muy bien. Y así vamos a abordar el primer paso en la meditación de las 6 causas y su consecuencia. Recuerden cómo se intitula a este razonamiento introspectivo: reconocer a los amigos. Aunque tradicionalmente se le nombra, dentro de la exposición, digamos, común de las etapas del camino al despertar, reconocer a todos los seres como nuestras madres. Pero si esto es algo que consideran extremo o difícil de interiorizar, podemos comenzar por esta aproximación un poquito más modesta. Esto es reconocer a los amigos, digámoslo así, ¿no? El primer argumento introspectivo tiene que ver con hacer presente la realidad del renacimiento, la eterna continuidad de la mente, de su expresión a través de diferentes tipos de plataformas vitales y en consecuencia la ausencia de identidad intrínseca de la conciencia que renace. No sé si eso es algo que entienden o pueden de uno al otro inferir. Esto es, si la mente se manifiesta a través de diferentes tipos de plataformas de experiencia vital, por ejemplo, puede hacerlo en la plataforma de un humano, lo puede hacer en la plataforma de un animal, lo puede hacer en la plataforma de un ser fantasmal, de un ser paranoide, lo puede hacer como un ser en contienda, titán, dios celoso, o lo puede hacer como un deva o ser fulgurante. Eso en esencia quiere decir que la identidad con la cual hoy nosotros contamos, a la que estamos aferrados y comúnmente hemos congelado, reificado, es temporal y relativa. Emerge con base en condiciones y circunstancias, ¿verdad? ¿Cuál es la condición con base en la cual esa personalidad emerge? El cuerpo que hoy nosotros tenemos. Y como sabemos, ese cuerpo es de qué naturaleza, es transitorio y es temporal. Y depende de la condición en la que nosotros hoy vivimos. Esa condición vital, nuestro entorno social, país, familia, etcétera, pues determina e influencia de forma significativa la generación de la identidad con la que hoy contamos. Pero dado el hecho de que a lo largo del tiempo sin principio, la identidad que hoy tenemos no continúa, no es permanente, podemos afirmar que la naturaleza esencial de lo que somos carece de identidad intrínseca. Sin embargo, la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia, es una sucesión de instantes y momentos de mera claridad y darse cuenta, de luminosidad y cognoscencia, y por lo tanto afirmamos que la conciencia no tiene o carece de un principio absoluto. Por un principio absoluto queremos decir no emerge de algo que ha sido nada y no puede emerger de algo que es diferente a su condición y naturaleza. La nada solo produce nada, ¿verdad? Y algo que no es consciente no puede propiciar y detonar algo consciente. Por lo tanto, la mente viene de la mente que viene de la mente y así subsecuentemente, y lo mismo podemos decir a la inversa. La mente nunca cesa, nunca termina, pero cambia, muta y se transforma momento a momento. Este es el primer punto, ¿sí? Entonces se dice, tu nacimiento dentro del contexto del samsara, esto es, en el seno de la existencia condicionada, no tiene comienzo. Tiene fin o puede tenerlo, pero no tiene comienzo. Segundo punto, cuando naciste, y lo pudiste hacer de diferentes maneras. En un vientre, por ejemplo, el renacimiento como un mamífero, pudiste haber experimentado renacimiento en una condición animal, la de un ser humano, pudiste haber nacido de huevo, aunque todos nacemos a huevo, ¿verdad? Y para todas estas condiciones, naturalmente has necesitado una madre, ¿sí? Y como tus nacimientos son ilimitados, incontables, inefables, pues debes de haber tenido incontables madres a lo largo de tus infinitas vidas. Y en consecuencia, cada ser vivo, puedes inferir, a lo largo del tiempo sin principio ha sido tu madre en algún momento. Y la idea aquí es examinar si existe una razón por la que un ser vivo no haya sido tu madre. Si lo piensan, esa conclusión es imposible si damos suficiente tiempo a la interrelación que establecemos con diferentes individuos.
El siguiente punto tiene que ver con entender cómo las ocasiones en las que naciste de un vientre o de un huevo o de todas las diferentes plataformas de renacimiento que existen son ilimitadas. Y por lo tanto tus madres también son ilimitadas o incontables. Cada ser vivo ha debido ser tu madre muchas veces y para ello establecemos esta siguiente reflexión, ¿no? Primero, el evocar mentalmente la imagen, por ejemplo, comenzando de tu mejor amigo y considerar que has sido en algún momento, a lo largo de tus infinitas vidas, un ser querido que te ha cuidado. Luego piensas en otros amigos. Uno por uno vas haciendo lo mismo, ¿verdad? Identificando y sintiendo que durante la continuidad de infinitas vidas, todos estos fueron cercanos y fueron también igualmente bondadosos contigo. Luego piensas en una persona que hoy te es indiferente, que te es neutra. Alguien quizá que no te ha ni ayudado, pero que tampoco te ha perjudicado en esta vida. Y considera que esta persona fue en algún momento de nuestras incontables vidas tan cercana y protectora como tu mejor amigo lo es en este momento. Y gradualmente la idea es expandir ese pensamiento a otras personas indiferentes, a las que ves en el metro, a las que pasan por la calle, a las que te encuentras en el supermercado. Pensar cada vez que ves a una de estas personas que a lo largo del tiempo sin principio es certero, en algún momento te fue cercana, como por ejemplo pudiese haber sido un buen amigo, ¿verdad? Y fue bondadosa y generar un deseo de bienestar para esa persona, ¿sí? Y una vez que hayas logrado pues cierto éxito y avance en percibir a los amigos y las personas que nos son indiferentes de esta manera, ¿verdad? Ahora hacemos lo difícil. Ahora pensamos en alguien que es mi enemiga o mi enemigo, alguien que me es difícil o conflictivo en este momento, ¿sí? Y de nuevo, extender este razonamiento y pensar como a lo largo del tiempo sin principio, esta persona en algún momento me fue cercana, fue conmigo bondadosa y por lo tanto merece mi amor, mi compasión, mi bondad, mi agradecimiento en general, ¿sí? Y cuando sientas el cambio de perspectiva hacia ese enemigo menor, porque empiezas con uno que no te molesta tanto, después vas ascendiendo un enemigo mayor, ¿sí? Hasta que puedes abrazar a la persona con la que tienes más dificultades y problemas. Esa es la fase de contemplar, ¿verdad? O concebir o reconocer a todos los seres como amigos. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a intentarlo ahora introspectivamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, de nuevo, estabilizamos nuestra mente por unos minutos y abordamos la meditación analítica. Toda la atención sobre el respirar.
Cualquier idea, sensación o estímulo lo observamos y liberamos. Y con suavidad o naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Comencemos entonces con esta fase de la meditación de las 6 causas y su consecuencia, el reconocimiento de los amigos. Exploremos la naturaleza de la mente como un flujo de eterna continuidad de experiencia, como una sucesión de instantes y momentos de mera claridad y darse cuenta, que en realidad carecen de un principio absoluto o de un fin definitivo. La mente carece de inicio. La conciencia nunca se desvanece. Simplemente cambia y se transforma momento a momento. Abracemos por un momento la posibilidad de concebir cómo a lo largo del tiempo sin principio hemos experimentado también muchas diferentes formas de expresión o manifestación vital. Desde la perspectiva budista hemos experimentado renacimiento en los 6 diferentes reinos que son propios y endémicos al samsara. Hemos encarnado en vidas en el reino de los seres paranoides, primariamente movidos y dominados por la ira y el enojo. Hemos experimentado renacimiento en el reino de los seres fantasmales, primariamente dominados por el apego. Hemos experimentado renacimiento en el reino animal, esencialmente ausentes de discriminación. Hemos experimentado renacimiento en el reino humano, dominados por el deseo. Hemos experimentado renacimiento en el reino de los titanes, movidos por los celos. Y hemos experimentado renacimiento en el reino de los devas, movidos por el orgullo. En cada uno de estos reinos, en cada una de estas dimensiones y formas de vida y experiencia, hemos renacido de las diferentes formas posibles, a manera espontánea, en un huevo, en una matriz de humedad. Y en esas vidas todas hemos tenido madres. Y como nuestros renacimientos son incontables, es claro el hecho de que también hemos tenido incontables madres.
Así pensemos como a lo largo del tiempo sin principio, cada ser vivo ha sido a mí cercano en algún momento e inclusive mi madre. Así que ahora evoquen mentalmente la presencia de su mejor amigo y consideren que ha sido en algún momento a lo largo de nuestras vidas un ser para nosotros querido, alguien que ha visto por nosotros, por nuestro bienestar, nos ha cuidado. Y luego piensen en otros amigos, uno por uno, de la misma manera, identificando y sintiendo que durante la continuidad de esta y múltiples vidas han sido a nosotros cercanos, han sido bondadosos. Y ahora evoquen la figura, piensen en una persona que les es neutra, indiferente, una persona que ahora no nos ha ni ayudado ni perjudicado. Pero por un momento conciban que esta persona en algún momento, en alguna de mis infinitas vidas, que esta persona fue tan cercana y protectora como el más cercano de los seres que hoy abrazo con afecto. Y así gradualmente expandan ese pensamiento a otras personas que les son indiferentes. Las personas que ven en el metro, que pasan por la calle, que se encuentran en una tienda. Si esto les es difícil, pueden utilizar un recurso alternativo. Por ejemplo, piensen cómo es que esta persona, si es difícil, hostil para ustedes, aparece a su pareja o aparece a sus hijos o aparece a su propia madre. Y como a estos no se presenta de la manera en que lo hace a nosotros. Como esa persona no tiene una identidad inamovible. La misma cambia y se transforma momento a momento y en dependencia de condiciones y circunstancias. Por un momento imaginen a esa persona como hija de alguien y por lo tanto entiendan el afecto que su madre experimenta para éste. Y traten de generar un sentimiento de cercanía y empatía para con él o para con ella, entendiendo que es hija de alguien, pareja de alguien, amiga de alguien. Y por lo tanto no existe inamoviblemente como nosotros hoy comúnmente la percibimos, por ejemplo, como alguien que nos es indiferente. Y ahora evoquen la presencia de un enemigo menor. Alguien que te ha dañado un poco a ti o a tus seres queridos, no mucho. Empecemos por alguien que no es altamente conflictivo. Y hagan a un lado temporalmente los sentimientos negativos que experimentan para esta persona.
Comiencen por la imparcialidad. Recuerden que esa persona como ustedes reclama y desea ser feliz y dejar de sufrir. Y simultáneamente recuerden que desconoce cómo lograr este objetivo. Y es en consecuencia de ello que comete errores. Piensen también que los errores que comete tendrán consecuencias. Y eso genera en nosotros un sentimiento de compasión hacia esa persona. Simultáneamente piensen cómo a lo largo del tiempo sin principio esa persona fue en algún momento amiga, cercana, inclusive mi madre. Y cimienta esta observación en la natural impermanencia de la identidad de los seres sensibles. Como inclusive en esta vida, una persona puede ser por un tiempo muy cercana y querida y en otro momento indiferente y en otro hostil y negativa. Y después puede volver a ser cercana. Y así parece enemigo menor, piensen. En algún momento fue cercano. Fue un amigo, o fue inclusive mi madre. Piensen, todo lo que hace está movido por su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Y su motivación por trascender el dolor, el conflicto y la insatisfacción. Sin embargo, está movido por la ignorancia. Y por lo tanto desconoce cómo lograr este objetivo. Y así traten de generar un puente de empatía de comprensión y de bondad hacia esta persona. Y descansen en esta sensación por un momento. Y de nuevo descansemos por un momento nuestra atención. Refresquemos nuestra atención por un momento. Ahora el segundo paso, en la meditación de las 6 causas y su consecuencia es denominado el de la apreciación de la bondad. ¿Sí? La idea es que ya que hemos evocado, concebido a todos los seres como a nosotros en algún momento cercanos o nuestras madres, evocar primero la figura de nuestra madre en esta vida, especialmente si tuvimos una madre relativamente funcional, ¿sí? Y repasar metódicamente todas las acciones que acompañan a la vida de una madre, todos los sacrificios, todas las acciones bondadosas que una madre hace por un hijo. Y al generar este sentimiento de apreciación y gratitud, ¿verdad? De apreciación de esa bondad de la madre, vamos a extender esto primero a los amigos, después a los que nos son indiferentes y después a los enemigos. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Vamos a intentarlo. De nueva vez, el segundo paso ahora, apreciar la bondad.
Héctor, ¿podrían prendernos un aire acondicionado, por favor? De nuevo, estabilicemos nuestra mente por un momento. Usen el método que les sea más familiar, eficaz y cercano. Comencemos entonces por imaginar o visualizar frente a nosotros a la figura de nuestra madre, o la persona que ha cuidado de nosotros principalmente en esta vida. Y al hacerlo, evoquen los siguientes pensamientos o reflexiones. Esta persona fue mi madre muchas veces a lo largo de mis innumerables vidas. En esta particular existencia me ha aportado mi cuerpo, el que naturalmente sirve como sustento de mi vida, especialmente de esta condición auspiciosa en la que puedo avanzar espiritualmente en el sendero del desarrollo evolutivo. Me llevó 9 meses en su vientre, durante los cuales no pudo vivir como hubiera deseado, puesto que tuvo que prestar particular atención y cuidado al producto que llevaba dentro de ella. Piensa en los dolores que acompañan a la gestación y como inclusive cuando yo pateaba, me veía con amor y bondad y no con resentimiento o enojo. Piensa en cuántas veces esa madre me ha puesto a mí primero por encima de sí misma. Desde lo que come, lo que tiene, lo que hace. Y permanezcan por un momento en este pensamiento, intentando propiciar su particular efecto. Es de una profunda bondad y cariño hacia nuestra madre. Piense cómo cuando me dio a luz sufrió mucho y después se preocupó constantemente por mi bienestar.
observando a cada momento cómo estaba amando al bebé que había nacido de su propio cuerpo, más que a nada en el mundo. Como mi madre ha cuidado de mí hasta el límite de sus capacidades. Como sin aversión limpió por años mi excremento, me quitó las mucosidades de la nariz, me alimentó con su propia leche, no se enojaba cuando estrujaba su pecho. Y esto duró no solo un día, una semana, un mes, sino año tras año. Mientras que las personas que cuidan de un niño por 1 o 2 horas encuentran esta tarea muy difícil y pesada. Así por un momento intenten reflexionar y recapitular las 1001 bondades que hemos recibido de nuestra madre. Generen este sentimiento de apreciación y dejen que les domine una sensación de bondad. Pensemos cómo en nuestra infancia fuimos increíblemente frágiles y dependientes, vulnerables, como si nuestra madre nos hubiera abandonado siquiera por 1 hora o 2, podríamos haber muerto. Gracias a su bondad siempre nos procuró la mejor comida, el mejor vestido que pudo obtener. Y no olviden, ella nos dotó del cuerpo a través del cual nos manifestamos en esta vida y recorremos el camino al despertar. Apreciemos de esta la bondad que hemos recibido. Y tengan presente que si realmente reflexionamos detenidamente en la bondad de nuestra madre, no hay forma de que esto no resulte extraordinario. Y ahora extiendan el alcance de ese reconocimiento a otras vidas. Como mi madre en esta vida fue bondadosa no solo en esta, sino también en otras vidas. Como ser humano, como animal, como ser fantasmal, como demonio, como titán y como deva. Piensen, por ejemplo, cómo los animales cuidan de sus crías, como los humanos hacemos de nuestros hijos. Y dejen que les sature esta sensación de reconocimiento y bondad. Pero habiendo comprendido la bondad de esa principal protectora en esta vida, extiendan gradualmente esta noción a otras personas cercanas. Cuando fueron tu madre, el mejor de tus amigos, cómo nos protegieron con su gran bondad, al igual que nuestra principal protectora lo ha hecho en esta vida. Y así reflexionen como lo hicieron con la madre, detenidamente en su bondad, empezando por su amigo más cercano y siguiendo el razonamiento que previamente propusimos. Cuando experimenten la fuerza de esa reflexión, pasen al siguiente amigo, meditando de la misma manera. Y así con varios amigos. Después con las personas que nos son indiferentes. Y por último, aquellos que contemplamos nuestros enemigos.
Recuerden que el fundamento de esta sección de la práctica es apreciar la bondad. Hacerte consciente de la misma. Utilicen tantos ejemplos como les sea útil para lograr este objetivo. Ahora traigamos de vuelta la atención una vez más y refresquemos la atención. El tercer paso es retribuir la bondad. ¿Sí? Reflexionar en torno al cómo todos los seres a lo largo del tiempo sin principio han sido a mí cercanos y bondadosos. Segundo, pausar y atender la bondad que en esa condición me han expresado y ofrecido. Y tres, generar el deseo de devolver, de retribuir, de repagar esa bondad. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer ahora. Bueno, una vez más nos ponemos derechitos y estabilizamos la atención por unos minutos.
Abordemos el tercer paso en la meditación de las 6 causas y su consecuencia, retribuir la bondad. Pensemos en lo siguiente, como si nuestra madre o nuestro mejor amigo, comencemos por aquellos que así lo han sido en esta vida, se encontraran limitados, por ejemplo, por una enfermedad progresiva, quizás ceguera, un trastorno mental, o simplemente están cercanos a un peligro, quizá un riesgo, un accidente automovilístico, lo que fuere. Imagínense que no tienen una guía, alguien que les cuide, y sería terrible el que nosotros no abrazáramos esa iniciativa y responsabilidad. Y piensen cómo todos los seres sensibles a lo largo del infinito tiempo y espacio en efecto han sido mis madres. Me han protegido. Lo han hecho con su gran bondad. Y hoy no saben a qué deben de renunciar en términos de su comportamiento. Y por lo tanto generan las causas de su dolor y sufrimiento. A su vez no saben qué deben de adoptar para satisfacer sus necesidades no solo de corto, sino de largo plazo, que es lo que produce bienestar y felicidad. Y sin una guía espiritual caminan por el borde de un risco, de terribles sufrimientos en la existencia cíclica. Sería terrible si sabiendo esto, no pensáramos en su bienestar, sino tan solo en el propio. Así que por un momento imaginen esta peligrosa situación en la que nuestros amigos más cercanos o madres pueden exponerse. Como eso genera en nosotros un sentimiento de preocupación. Y generen el deseo de bondad, de retribuirle lo mucho que les ha dado. El deseo de ayudarle. Y enúncienlo así. De este momento, hasta el momento que muera, haré todo lo que pueda por esos seres, por los amigos que tanto me han protegido y que ahora experimentan ese sufrimiento. Y comprométanse a velar por ese bienestar. Y hagamos esto y así pensemos por un momento. Primero con los amigos, después con los que nos son indiferentes y después con los que contemplamos enemigos. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Y ahora traigamos por un momento de vuelta la atención y refresquemos la atención.
Muy bien. El siguiente paso, el cuarto, es el amor, ¿sí? Y lo vamos a dividir en varias partes, en varias etapas, ¿sí? Primariamente en 4, ¿ok? En 5, ¿ok? Que eso es para lo que nos da tiempo el día de hoy. Muy bien. Una vez más, comencemos por estabilizar la mente. Bien, ahora pensemos de nueva vez en un amigo y reflexionemos en torno como al igual que nosotros, él también sufre, transita por toda variedad de dificultades mentales, emocionales, físicas, busca bienestar en donde no se puede hallar, confunde las causas del sufrimiento por aquellas de bienestar. Y como nosotros en buena medida se ve atado a esta condición de forma constante, incontrolable y recurrente. Incluyan en esta reflexión a más y más individuos y personas que les sean cercanas. Y piensen en cada uno de ellos, por un momento. Como todos desean ser felices, lo merecen. Como desconocen las causas que propician el bienestar duradero y se aferran a aquellas que tan solo nos aportan ya sea bienestar temporal o en contraste dolor y sufrimiento.
Y dada la cercanía que tienen con nosotros, deseemos puedan ser felices, puedan realmente encontrar e identificar las causas que propician el bienestar y la felicidad, no solo temporal, sino duradera. Vayan desde el amigo más cercano o su madre, su padre, un hermano, una hermana, y vayan extendiendo esto después a amigos menores. Cuando sientan esto es algo que experimentan con fortaleza y concentración, ahora extiéndanlo a un ser que les es hoy indiferente, pensando, es cercano a alguien, desea ser feliz, desconoce cómo, lo merece. A lo largo del tiempo sin principio ha sido a mí cercano, mi mejor amigo, inclusive mi madre. Y después extiendan esto a las personas que consideran difíciles, a los enemigos. Recuerden que esa identidad no es absoluta y no son enemigos para todos. Y como todo lo que estos hacen está afincado en la aspiración y deseo de ser felices, dejar de sufrir. Y también desconocen el cómo. Reconozcamos como naturalmente todos deseamos ser felices. Buscamos trascender el sufrimiento. Y esto no es solo natural, sino también trátase de un sentimiento digno y correcto. No necesita de ninguna justificación. Y con base en esta aspiración natural, tenemos derecho a alcanzar el bienestar y la felicidad, así como eliminar el sufrimiento y sus causas. Y así como nosotros tenemos esos sentimientos y este derecho, así también los otros. Y reflexionen como de hecho, la diferencia que existe entre tú y los otros es que tú eres solo una persona, mientras que los demás son incontables. Y piensen, pregúntense, ¿debo de usar a los demás para lograr mi felicidad? ¿O más bien debo de contribuir a que otros sean felices? Imagínense a sí mismos como personas tranquilas, razonables, como si viesen otra versión de sí mismos. Ahora, la egoísta, la orgullosa, que nunca piensa en el bienestar de los demás, que solo ve por sí mismo, dispuesta a hacer casi cualquier cosa para satisfacer ese deseo. Y por otra parte, imaginen quizá un grupo de indigentes, individuos que no tienen directa relación contigo, pero que tienen necesidades y sufren. Y ahora tú, como la persona sin prejuicios, razonable, que se encuentre en medio, piensa en lo siguiente. Ambas partes desean ser felices. Ambas desean dejar de sufrir. Y es en este sentido que son iguales.
En añadidura, ambas partes tienen el derecho de lograr esas metas. Y generen este deseo de que sean felices, que puedan dejar de sufrir. Piensen que nos vamos a ocupar del bienestar de muchos, en lugar tan solo de nuestro propio bienestar limitado. Y ahora una vez más vuelvan a su mejor amigo y piensen lo siguiente. Esta persona desea felicidad y quizá ahora no la tiene del todo. Qué hermoso sería que fuera totalmente feliz y que pudiera acceder a las causas que propician el bienestar genuino y duradero. Extiendan este sentimiento a más individuos, hasta que ese deseo de bienestar y felicidad sea igualmente intenso para todos. Y piensen lo siguiente para cada uno de ellos. Esta persona desea ser feliz. Por ahora no lo es. Qué hermoso sería que pudiese ser totalmente feliz y que pudiera acceder a las causas que propician el bienestar genuino. Y después extendámoslo a un ser que nos es hoy indiferente. Esta persona desea ser feliz, lo merece, ahora no lo es. Qué hermoso, qué maravilloso sería que pudiese ser feliz y que pudiera identificar las causas que propician el bienestar genuino. Continúen con esta misma meditación, incluyendo a más y más seres que hoy no son indiferentes, hasta que este deseo de bienestar y felicidad, el poder acceder a sus causas, sea igualmente intenso, tanto para los seres cercanos como para aquellos que hoy no son indiferentes. Y así extendámoslos después al menor de mis enemigos, haciendo lo mismo. Esta persona desea ser feliz, pero ahora no lo es. Qué maravilloso sería que pudiera ser totalmente feliz y que pudiera obtener las causas que propician la felicidad genuina. Después extendemos esto a otra persona que nos es difícil y hacia otra, hasta llegar a la más conflictiva. Después sintamos no solamente el que sería maravilloso que pudieran ser felices, sino afirmemos que puedan obtener toda la felicidad y sus causas. Hagámoslo para los amigos, los que nos son indiferentes y los enemigos. Y culminemos con la afirmación: haré todo lo que pueda, todo lo que esté en mi poder, para contribuir a su felicidad y su bienestar, a las causas que la propician, empezando por mi madre, mis amigos, los que me son indiferentes o enemigos. Y hagamos esto en silencio por unos minutos.
Recuerden la progresión. Qué maravilloso sería que estos mis madres pudieran ser felices, pudieran identificar las causas que propician el bienestar genuino y duradero, que puedan ser felices. Y ahora haré todo lo que esté en mi poder para contribuir con su felicidad y sus causas. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, podamos trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Sunam de tamche se pañi, tobne nye pedranam pañine, yegana chi balab chupayi, si pezole joa joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kye panam kye chuchi, kye panyam pa me payang, kong me kong du peo ashu. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Muy bien, pues hoy vimos hasta el quinto paso de la meditación de las 6 causas y su consecuencia. La semana que entra veremos los que siguen, ¿ok? Ahora, recuerden, la tradición indotibetana nos ofrece varios diferentes alternativos métodos para cultivar la bodhicitta. Este es uno particularmente eficaz para aquellos que abrazan la cosmología de la continuidad de la conciencia, ¿sí? Si todavía esta es una que les es difícil de integrar, lo más probable es que les sirva o sea más eficaz para ustedes la meditación de igualar el uno con el otro, ¿sí? Entonces veremos 4 diferentes métodos y la idea es que entre esos 4 alguno nos sirva para cultivar la bodhicitta, ¿ok? Bien, les recuerdo rápidamente que este fin de semana estaremos auspiciando un evento cultural muy lindo que hemos intitulado Ecos de Tibet. Se va a llevar a cabo aquí, en Casa Tibet, viernes, sábado y domingo, comenzando el viernes a las 10:30 de la mañana, con la presentación de el Mandala de Arena de Avalokiteshvara, la consagración del espacio donde se va a estar llevando a cabo y el inicio del mismo, ¿sí? Todos los días vamos a estar viernes y sábado de 10 de la mañana, 10:30 de la mañana el viernes y el sábado de las 10 hasta las 4 de la tarde. El sábado vamos a tener una celebración del 90 aniversario del Dalai Lama, de 6 a 8. Están todos invitados a venir. Vamos a tener cantos polifónicos tibetanos con los monjes del monasterio de Drepung, de India. Vamos a hablar acerca de la vida del Dalai Lama. Va a estar con nosotros el representante del Dalai Lama para Latinoamérica, Jigme Tsering. Va a estar coordinando el evento Emiliana Rodríguez.
por parte de Casa Tibet, porque yo estoy desgraciadamente en India esos días, ¿no? Y el domingo vamos a estar terminando la elaboración del mandala y después se disuelve el mandala y se distribuye la arena con la que se hizo. Entonces se va a estar elaborando el mandala de arena de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. Es un trabajo increíble y maravilloso. Algunos no han tenido nunca la oportunidad de verlo en vivo. Entonces les invito a que vengan, lo vean, se sienten, mediten, estemos como comunidad mientras se elabora el mandala, que es una gran bendición para todos. Esto viernes, sábado y domingo. Quizá tan solo quieran venir un ratito, ver cómo trabajan, ¿verdad? Sentarse y después pues hacer lo que tengan que hacer, como gusten. Les recuerdo también que en el mes de septiembre va a estar con nosotros el venerable Anien Rinpoche, que regresa después de un cierto tiempo. El miércoles 10 va a impartir la conferencia La Bodhicitta, el fundamento de la práctica del Dharma. Y del 12 al 14 de septiembre va a estar dirigiendo nuestro penúltimo retiro del año en nuestro centro de meditación en Valle de Bravo, en torno a el cultivo del camino de vida del Bodhisattva, ¿sí? Hemos preparado todos los materiales para un retiro muy bonito con Anien Rinpoche. Anien Rinpoche es un maestro maravilloso. Aprovechenle, como se habrán dado cuenta, pues tiene varios años de no venir, ¿verdad? Y no hay garantía de que vuelva pues el año que viene o tarde varios años en volver. Entonces ahora que tenemos esa oportunidad y que nos dedica este tiempo, pues de verdad, créanme, no hay mejor inversión que la que dirigimos a nuestro desarrollo espiritual. Y bueno, pues nuestro centro de meditación está en el mejor momento del año, cuando todo está verde y precioso, ¿verdad? Acabamos de colocar estas estelas de Guru Rinpoche en diferentes partes del centro. En fin, creo que puede ser un retiro, va a ser un retiro maravilloso. Ojalá nos acompañen y no olviden el último programa del año, que es el retiro de Poa, primera semana de diciembre. ¿Ok? Pues muchísimas gracias y continuaremos con la práctica de las 6 causas y su consecuencia. La semana que entra va a estar con ustedes el día lunes Alan Murillo, ¿sí? Porque estoy la semana que entra en India, tengo una serie de reuniones de trabajo y al mismo tiempo pues el enorme gusto de pasar unos días con su santidad el Dalai Lama, ¿sí? Tengo mucho tiempo de no verle, así que para mí esto es algo muy valioso e inspirador. Y bueno, también fortalece este vínculo que como comunidad tenemos con él, que es la cabeza del budismo tibetano y de la comunidad tibetana en el exilio. Gracias. Entonces, recuerden, viernes, sábado y domingo, este programa de Ecos de Tibet con los monjes del monasterio de Drepung, Artes Místicas del Tibet en Casa Tibet. ¿Ok? Muchas gracias. Que estén bien. Y adiós a los que nos ven remotamente. Chao.